clase número 4 estudiaremos la partícula adversativa y la partícula ab-ob. La partícula adversativa consiste en engrosar la I de la sílaba in, anteponiéndola al estenograma correspondiente a la palabra de sentido positivo. En cuanto a la partícula ab y ob, que anteceden al pequeño círculo en rasgo curvo, se indican de una manera muy sencilla, con un escape inicial engrosado. Es decir, que si comprendieron la primera de las partículas, que eran los círculos con escape inicial fino, para indicar que la palabra comenzaba con ens o ins, van a comprender fácilmente esta última partícula. Pero nos vamos a ocupar ahora de la partícula adversativa. A ver si queda claro con este ejemplo. Tenemos aquí los requisitos: que la palabra comience con in y que siga una palabra que empieza con vocal y tiene sentido positivo, ¿sí? Cuando tiene la partícula in, la palabra entonces ya no va a tener el sentido positivo, sino negativo. Fíjense en inadecuado, la palabra con sentido positivo sería adecuado, ¿sí? Si tenemos que escribir adecuado, el estenograma va en segunda posición, porque recuerdan que la vocal que se escribe no es la que indica la posición, sino la que acompaña al rasgo. Sin embargo, cuando tenemos que escribir inadecuado, tenemos aquí esta A que no se va a escribir en realidad, porque tenemos la partícula in y esta vocal queda implícita en la posición del estenograma. El estenograma inadecuado quedó en primera posición para que podamos leer esta A. ¿Ven? Ina, diría aquí, inadecuado. En el caso de inorgánico, es diferente el ejemplo porque aquí no tenemos una vocal que queda implícita solita, sino que tenemos el rasgo vocal R, que en este caso indica que el estenograma va a ir en tercera posición. Tal vez sea más sencillo de comprender, en este caso, el uso de la partícula adversativa. Escribimos in con la vocal I engrosada y luego orgánico. Es como escribir el estenograma normal, la misma posición, y antecede el uso de la partícula. Aquí tenemos la tabla comparativa como para comprender un poquito mejor la palabra positiva y su correspondiente palabra negativa con la partícula. Humano está en primera posición, pero si tenemos que escribir inhumano, tenemos la partícula y el estenograma en tercera posición. Este sonido de la U queda implícito en la posición del estenograma. Obediencia en segunda posición debido a esta E, inobediencia ya pasa el estenograma a estar en tercera posición debido a esta O que no estamos escribiendo. Armónico en primera posición e inarmónico también, porque este es el caso que les decía recién, que es un rasgo y no una vocal solita como en este caso y en este otro. Expresivo es otro ejemplo similar, e inexpresivo con la partícula adversativa y el estenograma en la misma posición que el que tenía la palabra positiva. Útil, la vocal U adherida al ganchito inicial, y cuando tenemos que escribir inútil, esta vocal U queda implícita.
en la posición del estenograma. Inu y til. Ahí sigue en tercera posición indicando esta presencia de la U. Útiles e inútiles, lo mismo. Útiles va en segunda posición e inútiles, acá no tenemos ganchito, queda la partícula, engrosada la I, en tercera posición el estenograma para indicar la presencia de la U y el resto de los rasgos. Acción en primera posición e inacción. Recuerden que en esta palabra no se usa la terminación ción, sino el ganchito N, porque para que se utilice la terminación tiene que haber como mínimo un rasgo, y no es el caso de esta palabra. Eficaz en segunda posición e ineficaz también continúa en segunda posición debido a esta E. Apelable en segunda posición por esta vocal que acompaña el rasgo e inapelable en primera posición debido a esta A que no escribimos y que queda implícita. En los ejercicios de autoevaluación podrán aplicar esto que vimos. Inoperable con la partícula, inmadurez sin la partícula, porque no cumple el requisito de que la palabra positiva comience con vocal. Por lo tanto, está puesta a propósito para que ustedes se den cuenta de que no siempre se usa la partícula, no siempre que la palabra comience con in. Hay que discernir qué se usa en cada caso. Y en inofensivo sí usamos la partícula porque la palabra positiva es ofensivo y entonces colocamos el estenograma en tercera posición para leer aquí inofensivo. Vamos a continuar con la partícula ab-ob, que como les decía, tiene estos requisitos. Comenzar con ab-ob, que le siga un círculo pequeño y un rasgo curvo. Entonces, esa partícula se representa con un escape inicial engrosado, del mismo modo que vimos en la primera de las partículas, pero en este caso el escape inicial es grueso e indica cualquiera de estas sílabas. En absolver, la O es la que indica que el rasgo vocal L debe ir en tercera posición. Y aquí tenemos en qué palabra se aplica esta partícula. En todas las voces de los verbos absolver, absorber y observar. Además en absoluto, absurdo y sus derivados. Y aquí tenemos varios de esos derivados como para aplicar esta partícula. Observancia, fíjense, presten atención a las posiciones. Aquí va en segunda, absorbible en tercera y absorción también en tercera posición. Antes de pasar al trabajo práctico, tienen un ejercicio a modo de práctica, dice, de verdadero o falso para que ustedes puedan ponerse a prueba y ver si comprendieron esto de los requisitos y las reglas de cada partícula. Por último, entonces, está el trabajo práctico, el número 4, que contiene todas las partículas del módulo. Como siempre les digo, entonces, espero que me escriban si tienen dudas o si alguna parte de la explicación no ha quedado lo suficientemente clara, y luego estaremos ya listos y preparados para continuar con el siguiente módulo,
que ahí sí prepárense porque por más que lo resuma, tenemos varias reglas que ir aprendiendo. En ese caso no será estudiar de memoria, pero sí volver y volver sobre el material para poder aplicar correctamente las reglas. Así que bueno, traten de fijar con precisión todo lo que vimos hasta ahora para que no nos traiga problemas en el futuro. Entonces seguiremos la próxima con entusiasmo, como siempre les digo, y acrecentando la práctica todo lo que se pueda.